Hola a todos, soy José Antonio Álvarez y aquí vamos a hablar de economía. Ya sabéis que si queréis suscribiros, trading.madrid, dejáis vuestros datos y recibiréis esta información de forma preferente y otras cosas que tenemos preparadas. Bueno, lo primero que quiero hablar es sobre un informe de The Economist en donde dice que España ya no es una democracia plena. Y lo digo por un asunto muy claro, el tema del INE, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística, que ha sido despedida su cúpula, la gente que gestiona los datos. El INE es un instituto de muchísimo prestigio que hace la encuesta de población activa, que prepara muchas cosas y la verdad es que es una lástima que no estemos cuidando esa parte institucional de la manera que deberíamos, ¿no? Como economista, pues me parece bien tenerlo en cuenta. En cuanto al informe, pues vamos a ir comenzando, ¿no? Voy a compartir la pantalla. Aquellos que lo escuches en podcast, pues lo tendréis también en YouTube por si queréis. Bueno, como veis, soy empresario, soy profesor, doctor en economía. Aquí tenéis mis datos por si alguno de vosotros quiere contactar conmigo. Bueno, lo primero que vamos a hablar es de hablar del panorama general, ¿no? Inflación y riesgos de recesión. Estamos en un momento, todos lo sabemos, con una inflación muy alta en todo el mundo y los riesgos de recesión pues ya casi dejan de ser riesgos y se van confirmando. De hecho, si analizamos el crecimiento de los dos primeros trimestres del año, el trimestre verde es el primero y el azul es el segundo, vemos que va a la baja en países muy importantes. De hecho, Estados Unidos lleva dos meses en negativo, igual que el Reino Unido. Alemania está al 0,1. Alemania es el motor de la Unión Europea. Hay que tener cuidado con esto. La zona euro 0,8. Nosotros ya estamos en el 4. Había estimaciones iniciales del 6. Estamos en el 4 y sobre todo estimamos que el año 2023 sea todavía más baja, ¿no? Que nos metamos en cifras del 2%, ¿no? Hay que tener cuidado. Por dar un vistazo a lo que pasó en la pandemia, encontré en Excel Adicto un gráfico que me gusta mucho, que es el crecimiento del PIB, cómo ha quedado entre el Q4 del 2019 y el Q1 del 2022, y cómo España pues, es uno de los peores países de las grandes potencias, ¿no? Y el Reino Unido, que sorprende, es un país que lo ha hecho francamente bien, a pesar del Brexit, ¿no? Que todos hablábamos de que sí iba a ser un gran perjudicado, y yo creo que lo va a ser, pero bueno, que conviene tener esto en cuenta. Creo que vamos una vez visto el crecimiento, el tema de la inflación, pero claro, cuando hablamos de inflación, claro, es que el balance de los bancos centrales se ha disparado por bastante. De hecho, el Estados Unidos, el de la Fed, la Reserva Federal, en su conjunto, pues ha multiplicado por 8, por 9 su balance. El Banco Central Europeo, que se ve en el gráfico, pues lo ha multiplicado a lo mejor por 6 o 7, ¿no? Claro, con toda esta liquidez en el mercado, pues es lógico que se genere inflación, es una consecuencia, y a la derecha pues vemos la inflación en toda Europa, que bueno, en España están 2 dígitos, pero países muy importantes pues está por encima del 5, del 6, del 7%, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado. Hay muchísima liquidez en el mercado todavía y los tipos aumentarán. De hecho, la Reserva Federal en esto es bastante más agresiva que el Banco Central Europeo, más agresiva, más dura, más rápida, más incisiva, y ha provocado que su dólar se evalúe o se revalúe con respecto al resto de monedas, fundamentalmente al yen y al euro, ¿no? Eh, Nosotros en Europa en el año hemos perdido más de un 15,55% de valor en el cambio euro-dólar, ¿no? Claro, todo lo compramos en dólares y esto ya solo por el tipo de cambio nos cuesta un 15% más, ¿no? Claro, cuando hablamos de los precios de algunos productos que queremos comprar y han subido un 7, un 8%, claro, es que solo por el tipo de cambio podrían haber subido un 15%, ¿no? A eso le sumas la inflación, pues nos vamos a cantidades pues muy complicadas, ¿no? El problema de la inflación es que también está aumentando mucho la inflación subyacente, aquella que se calcula sin costes o sin los precios de energía ni de los alimentos. Es decir, en esa cesta que tenemos, quitamos esos productos que son muy susceptibles de subidas rápidas, pues toda la economía está subiendo sus precios y veremos cómo llegamos, ¿no? Pero seguimos con tipos al 2%, entonces con una inflación al 8%, pues todavía hay margen. Hay riesgo realmente de esta inflación, ¿no? Estancamiento con una inflación alta, con precios altos. Esto es lo que lleva
años sufriendo Japón y tienen crecimiento prácticamente cero, no crecen nada, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a la solución, la única solución es subir los tipos de interés. O sea, no hay otra, enfriar la economía, caer el consumo, caer la inversión, caer los precios y se genera una recesión. Esa es la solución a la inflación. Claro, el objetivo es que ese momento, esos meses de recesión sean lo más cortos posibles. Y para eso hay que ser lo más duros posibles ahora, o lo más duro posible ahora, ¿no? Es un tema complicado. Por otro lado, las bolsas pues están sufriendo mucho. Aquellos que invertimos en los mercados financieros lo estamos notando. Y en cambio, pues el petróleo estamos al 91,99%, $92 por barril y está bajando, está a precios casi prepandemia, ¿no? Pero los combustibles no bajan. Claro, estamos siempre con lo mismo, ¿no? Aquí tenemos que hablar también del interbancario, ¿no? El famoso Euribor, el dinero al que se prestan los dineros, el dinero, los bancos. Están en el 2,156 y subiendo. Claro, venimos de un Euribor negativo. Esto va a encarecer de forma muy, muy, muy significativa toda la financiación y traerá inflación. Quiero hacer una mención también a la criptoeconomía, ¿no? El 16 del 9, el 16 de septiembre, se produjo un hecho muy interesante, el MERS, habéis escuchado, el MERS de Ethereum, donde, bueno, el criterio de consenso que había pasa a ser de prueba de trabajo a validación y bueno, Ethereum es la red donde se ejecutan todos los contratos o gran parte de los contratos y ahora va a ser más rápido y más barato. Y se ha hecho sin prácticamente ningún problema, ¿no? Que se ha generado pues estupendamente bien, ¿no? Esto yo creo que es una gran noticia. Al final, están las tres Cs, ¿no? Esto para explicar estas causas, ¿no? Los motivos de por qué pasa todo esto. Conflicto clima-COVID, ¿no? Vamos a empezar por el COVID. El COVID no está superado. Estamos conviviendo con el COVID. Parece que no suena, pero se está hablando de confinar nuevas ciudades. China. Y claro, puede generar problemas de suministro, puertos cerrados. Hay que tener muchísimo cuidado. Conflicto, ¿no? El conflicto, la guerra en Ucrania, ¿no? Que será larga. De hecho, algunas estimaciones ya hablan de que viene entrado 2023 y ya no que acabe, sino cómo va a acabar, ¿no? El cómo va a acabar es lo complicado, ¿no? Cómo vamos a conseguir o cómo vamos a quedar después, ¿no? Ese escenario en el mundo tras el COVID, pues cómo va a quedar, ¿no? Porque claro, estamos hablando de Rusia, que tiene un PIB más pequeño que el de España. ¿Eh? Tiene armas nucleares, esto hay que tener cuidado con esto, y eso sí, es el suministrador de petróleo y de gas a Europa, de fertilizantes, de otras cosas también, pero fundamentalmente de esto, de energía, ¿no? Claro, ¿cómo corregir esto? ¿No? Pues habrá que inundar la energía, ¿no? Nos estamos dando cuenta de que somos todos un poco más pobres y de que las políticas verdes que tenemos muy implantadas o muy encaminadas en Europa, pues cuestan dinero, mucho dinero, y que quizá tengamos que tener más fuentes de energía más allá de países, bueno, de países que pueden hacer lo que están haciendo, que es cortar suministro. Quizá habrá que trabajar hacia eso, quizá hacia la energía nuclear, quizá hacia otros tipos de energía. En cualquier caso, la geopolítica es un peligro y China es el gran peligro, a ver si se van a liar y crear un, un nuevo telón de acero, no sé, China, Rusia, Asia, no pinta bien. Pero bueno, por ir a España, pues sí, lo que comentaba antes, una notable caída de las previsiones para el crecimiento en 2023, también ya habían caído las del 2022 y bueno, pues por ver algunos datos, pues ahí se ve que en el gráfico de arriba a la izquierda, Producto Interior Bruto, pues no está creciendo tanto como nos gustaría, aunque el último trimestre pues no ha sido malo, el último trimestre del que tenemos datos no ha sido malo, pero sí que parece que los indicadores de lo que viene pues no son en absoluto buenos, ¿no? De hecho, la demanda nacional y la externa están cayendo, se ve en el gráfico de abajo, ¿no? Está impactando mucho en la actividad económica, en la actividad industrial. Eso sí, en sectores muy desiguales, ¿no? El automóvil, por ejemplo, en 2021 cayó el 12,6%, pero es que en el 2000 cayó un 30%, ¿no? O está cayendo un 30% respecto a 2019. O mejor dicho, está cayendo un 12,6% respecto a 2021
y un 30% respecto a 2019, de antes de la pandemia, ¿no? Es un sector muy tocado, ¿no? El sector servicios mejor, ¿no? Ha incrementado la actividad del turismo, la hostelería, y se nota. El consumo de los hogares también ha subido, pero claro, el consumo de los hogares se ve muy, muy, muy impactado por los precios, ¿no? Por otro lado, las sociedades mercantiles han caído un 14%, la creación de sociedades mercantiles en España. Claro, 14%. Y han aumentado las insolvencias concursales un 13% en el año. O sea, un 13% de empresas han cerrado, ¿no? Fundamentalmente en los sectores, pues comentábamos, ¿no? En automoción. Y claro, con una inflación por encima del 10, que es lo que se ve en el gráfico de la derecha, y la subyacente subiendo también con una senda incremental, una senda positiva, una pendiente positiva, muy positiva, pues hay que tener cuidado. Luego, digamos, en España siempre hay que hablar de deuda y déficit, ¿no? Como, pues bueno, pasamos de una deuda del 120%, que es una salvajada, viniendo de otro de los años que veníamos, pero claro, es que ves que las comunidades autónomas, por ejemplo, Valencia, la Comunidad Valenciana, pues ha pasado del 10 al 50% en 10 años. Claro, es que hay que tener cuidado. Y luego está el Estado, ¿no? Eh, claro, y el BCE, el Banco Central Europeo, no va a comprar nueva deuda. O veremos si compra nueva deuda. Pero tenemos que empezar a ir a los mercados. Ir a los mercados supone tirar de esto que en su momento escuchamos tanto, la prima de riesgo, ¿no? Claro, los mercados compran aquello que creen que les van a devolver y que a países que están funcionando bien, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que tener cuidado. Y por otro lado, la otra pata, pues bueno, estamos en máximos de recaudación. De hecho, el déficit primario es positivo. Claro, pero esos 11.000 millones que han crecido hasta abril de recaudación, un 17% más, que se dice pronto, en un momento donde las empresas en absoluto están en momentos bollantes, pues supera los datos con creces los datos anteriores a la pandemia y estamos pues un poco trabajando un 17% más todavía para el Estado, ¿no? Como nos han caído los ingresos, encima tenemos a subir la recaudación del 10%, quizá más, ¿no? Estamos trabajando mucho para el Estado. Pero claro, ahí hablamos de competitividad, ¿no? De, oye, pues ¿cómo mejoramos todo esto? Competitividad es la palabra, hay que mejorar la competitividad del Estado, ¿no? Pero claro, vemos un informe de competitividad eh, de ver cómo estamos en el índice mundial de 63 países, pues es que se ve en el gráfico, ¿no? Estamos pues bastante mal en rendimiento económico, en infraestructuras y muy mal en tecnología. Eso que nos cuentan, que tenemos las infraestructuras muy buenas, pues este informe dice que no. Dice que en tecnología estamos en el puesto 17 de 63, un primer mundo, un super primer mundo, un país rico como es España, un país grande de la Unión Europea, cuarto país de la Unión Europea, cuarto o quinto país de la Unión Europea, o sea, pues claro. Pero bueno, vamos a ver, claro, es que por otro lado vemos el gráfico de la derecha y esto es lo que nos cuenta el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, que nos avisa, oye, España, es que sois de los 27 países el 27 en la utilización de los fondos de resiliencia, los fondos de resiliencia, los fondos europeos, los fondos estos que van a digitalizar y que van a ayudarnos a salir adelante. Pero es que sois el 27 de 27, coño. Perdonad la palabrota, pero es que ya está bien, ¿no? Es que ya está bien, ¿no? Hay que tener cuidado con esto. Quiero entrar en otro tema, que es aquello de los pensionistas, ¿no? De la distribución de las rentas, ¿no? Cómo se está creando de alguna manera un caldo de cultivo, cuando menos peligroso. En el gráfico este, que es de expansión, se habla de los cotizantes por pensionista. Claro, Madrid está cerca del 3 y sin decir nombres, las tenéis en el gráfico, pues están un poquito más del 1, incluso menos del 1 en alguna provincia. Una vez más, Madrid es la provincia, la comunidad autónoma más solidaria de España, con bastante, a pesar de lo que dicen, ¿no? Claro, ¿cómo vamos a poder menos de 2 soportar un pensionista? Pues es complicado, ¿no? Es complicado. Ya sabéis, en cuanto veis las cuentas públicas, que la mitad de los gastos del Estado se dedican un poquito menos, ¿no? 40 y algo por ciento a pensiones directamente, ¿no? O sea, el gran coste del Estado es este. Y claro, si nos ponemos a ver la distribución de rentas, pues es un tema cuando menos conflictivo, ¿no? En el gráfico de arriba a la izquierda vemos los ocupados, salarios medios de los ocupados, que por cierto van cayendo, los salarios medios de los jubilados, que están por encima de los jubilados, o sea, los que pagan
reciben menos que los que cobran o tienen menos salario que los que cobran, ¿no? Esto yo no sé cómo es sostenible. Ahí en el año 2011-2012 se invirtió la curva, empezó a ser cada vez más alto. Entonces, claro, eso si lo vemos con el gráfico de abajo, que es un gráfico muy, muy interesante que habla de la variación del consumo en la pandemia, los únicos que han incrementado su consumo son los pensionistas. Claro, ahí tenemos desempleados y tal, y aquí hay que hacer mención. Y como empresario lo digo a los autónomos. Los autónomos han bajado su consumo más del doble que los desempleados. Es decir, los autónomos, que son evidentemente uno de los motores principales de este país, por supuesto los empresarios, los autónomos en concreto, pues nos encontramos con que está en una situación muy, muy, muy dura. Y por otro lado, pues que los sueldos medios, ¿no? Que ya nos avisa la Unión Europea de, oye, ¿qué pasa en España? Que los sueldos medios desde el 2009, 2008 finales, con la crisis, están cayendo en picado. También los jóvenes, hay distribuciones por edad. Los jóvenes no tienen esa capacidad económica para, para abordar los sueños de crear una familia, ¿no? De crear una situación personal, ¿no? Y bueno, y por acabar, pues un poco de la economía madrileña. En general tenemos mejores datos, eh, pero también reduce presiones. Al final, lo que pasa, pasa, ¿no? Sí que es verdad que nosotros en CEIM se prepara un barómetro, que es una encuesta que se lleva haciendo eh, pues muchos años, yo creo como 15 años, y habla del intercambio de sectores, ¿no? Todos los sectores que tenemos en la economía madrileña pues están ahí reflejados y de alguna manera se aprende de ellos, ¿no? Revisando este informe, que está a disposición de todos y que podéis revisar, pues bueno, se hace 2 veces al mes, se pregunta lo que ha pasado en comparación a lo que se dijo que iba a pasar y se pregunta lo que va a pasar los próximos meses, ¿no? Entonces, bueno, el primer trimestre o el primer semestre mejor de lo esperado, ¿no? Que no ha ido mal, los procesos de desaceleración limitan los avances de productividad, es decir, se empezaba ya a desacelerar. Hay mucha inestabilidad económica y esto descuenta problemas para el segundo semestre, para el final del año, pero bueno, en general hubo preocupación por la reducción de márgenes. Están las empresas pasándolo complicado, ¿no? Pues bueno, yo creo que esto es como primer informe suficiente. Creo que es un ejercicio interesante el analizar un poco la economía desde el punto de vista de un empresario y nada, me tenéis a vuestra disposición y ya sabéis si queréis suscribiros en trading.madrid, ahí podéis suscribiros y si no en el canal de YouTube o donde queráis. Gracias y que paséis un feliz día a todos.